Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal de la profe Mayra Costa. En esta ocasión vamos a ver el tema de estimación que concierne al tema de estadística, en el cual se intenta hacer una aproximación de un parámetro poblacional que se hace mediante una muestra aleatoria. En el caso también se puede realizar como estimación o se puede entender como estimación aquel valor que queremos comprobar que se nos pueda presentar como un parámetro poblacional. En el caso, por ejemplo, cuando ustedes ven alguna presentación o algunos datos presentados por el gobierno, ya sea en un comercial o en alguna cuestión de algún material impreso, o que ustedes estén viendo en algún video, pues obviamente ustedes pueden comprobar si esta parte del parámetro poblacional es verdad. Obviamente es imposible poder saber el verdadero valor o el valor real de la población, ya que es muy poco probable que esta cuestión se pueda obtener. Por ejemplo, el INEGI, que muchos conocemos, hace una encuesta después de cada intervalo de tiempo, en un tiempo de intervalo en el cual intenta tratar de tener los datos de todos los habitantes que estamos en México, pero eso tampoco es probable. ¿Por qué? El tener el 100% es, digamos, casi nulo, por la cuestión de hay personas que viven fuera de la ciudad o que en ese momento que se hizo la encuesta estaban fuera del país o fuera de su residencia, o personas, por ejemplo, que trabajan todo el día y que pues nada más llegan en la noche casi literal a nada más a dormir. Entonces esas personas no fueron contabilizadas por el INEGI, pues obviamente este INEGI tiene un censo con un pequeño margen de error. Entonces es un poco probable, pero sí se puede tener una aproximación o un valor más o menos referente a una muestra que se hace. Claro, el INEGI obviamente hace una de las mejores estimaciones, porque obviamente él trata y toma demasiados datos, mientras que a lo mejor nosotros con un poquito menos de recursos pues haríamos un poquito menos de datos para recolectar, pero esa es la idea de la estimación, tratar de recolectar información de la población y comprobar cuál es el dato que a mí me está generando este estudio que estoy realizando. Puede ser edades, estaturas, gustos o cualquier, al final de cuentas, indicador que nos pueda dar la población. Entonces, para la estimación necesitamos hacer algunos valores o leer en este caso el planteamiento del problema, y vamos a calcular dos cosas. La primera es el error de la estimación, porque obviamente al hacer una estimación, al hacer una aproximación al parámetro de la población, pues obviamente se tiene que cometer un error, ¿no? Porque nada más estoy tomando ciertos elementos de la población y no el total, y bueno, tiene que haber un error. Se espera que este error obviamente sea mínimo, pero además de eso se tiene que calcular un intervalo de confianza. Nosotros vamos a aplicar las estimaciones por intervalos. Hay dos tipos de estimaciones: la estimación puntual o llamada por punto, y la estimación por intervalos. Nosotros vamos a manejar la segunda, por intervalos, ya que por punto es muy poco probable que nosotros le atinemos a esta estimación. Entonces es más probable que nosotros teniendo un intervalo o un rango de elementos, tratemos de adivinar si esos datos presentados por el gobierno o en algún material impreso pues sea realmente correcto y que sí corresponda al parámetro de la población. Entonces vamos a hacer una encuesta o realizar una muestra, que se dice realmente, para poder comprobar estos datos de la población. ¿Qué datos vamos a tener o qué variables vamos a componer en este tema de estimación? Pues hay algunas variables importantes que se van a utilizar para calcular, como les digo, el error y el intervalo de confianza. Uno de ellos es, bueno, aquí sería la E para el error de la estimación. Y bueno, aquí, por ejemplo, primero hablaremos de la N. La N es el tamaño de la muestra, es decir, es el número de elementos que yo encuesté, llámese personas, hombres, mujeres, niños, adultos, plantas, animales, porque al final de cuentas también se pueden tomar este tipo de muestras. Y es la representación por la N minúscula. Esta N es el tamaño de la muestra. De esta muestra que se generan dos valores. Uno de ellos es este, que en este caso se llama el promedio de la muestra. Si ustedes se fijan, esta X, que aquí como dice la estimación va a ser para el promedio, pues esta X se llama promedio, pero al tener la N, pues se refiere a esta N. Como la N es el tamaño de la muestra, pues esta XN pues sería el promedio de la muestra, o llamado también promedio muestral. Entonces este promedio muestral pues lo vamos a utilizar también, pero además de ese promedio muestral que se genera del tamaño de la muestra, también se genera otro dato, que es este que está acá, que se llama desviación estándar. Esta desviación estándar ya la vimos en otro video que ya subimos al canal, que es medidas de dispersión.
Esta medida de dispersión ya se utilizó en ese video, en el cual se demuestra o se comprueba cómo poder hacer esta parte de calcular la desviación estándar, solamente que ya la desviación se representa con la letra S minúscula. Y aquí, bueno, aquí viene otro formato diferente, otra forma diferente de ver la desviación, que es en este caso el valor de sigma, que es otra letra que se utiliza para la desviación estándar. Entonces, de la muestra se tiene el tamaño de la muestra, es decir, cuántas personas encuestamos, el promedio de esa muestra y la desviación estándar de esa muestra. Entonces, con esos datos nos vamos a esta parte de la estimación, en este caso tanto para calcular el error como los intervalos de confianza. Y bueno, aquí viene la E y viene la E. Obviamente esta E es el error de la estimación. Ya que yo tenga esta respuesta, la voy a vaciar de este lado y voy a tener un intervalo. ¿Qué significa un intervalo? Un rango. De un número a otro número vamos en este caso a tener nuestro intervalo de confianza y vamos a ver de qué número a qué número me da. Y bueno, si en este caso, como les digo, ese parámetro que nos están presentando en el noticiero o el gobierno nos está presentando en algún comercial de la presidencia o de cualquier otro rango, pues en este caso está dentro del intervalo que yo acabo de obtener. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a tener estas variables, pero aquí viene una variable extra que se utiliza mucho en estimación y se llama variable estandarizada, que es la Z, pero trae un pescadito, pequeño como pescadito, algunos dicen pescadito. Este pescadito se llama sigma y se llama nivel de confianza o significancia. Este nivel de confianza, como su nombre lo dice, ¿no? ¿Qué tan confiables son tus resultados? ¿En qué rango está establecido este nivel de confianza? Bueno, la Z, por eso ese pescadito viene así al ladito de la Z, porque este pescadito va a influir en el valor que vamos a tener de Z. Hay 4 valores estándar de Z, 1.282, 1.645, 1.960 y 2.575. Estos 4 valores, dependiendo de ese valor de pescadito o de algunos equivalentes a él, como lo es la probabilidad, como lo es 1 menos alfa o como es alfa sobre 2, que de hecho hay una tablita en estadística para poder encontrar estos 4 valores de Z, dependiendo de cuáles son los valores que se da en el problema, pues sería en este caso el valor de la Z que se va a utilizar. Entonces hay una tablita ahí que ustedes pueden buscar en internet, que es para la variable estandarizada, que es eta sub alfa. Entonces, estos resultados pues los vamos a vaciar en el error, vamos a obtener después del error el intervalo de confianza, y ese intervalo es donde vamos a comprobar si está dentro ese parámetro que nos están presentando en el periódico, como les digo, en algún comercial, y vamos a ver si es cierto o no. Y bueno, eso dependerá obviamente del planteamiento, que les pidan el intervalo o que les pidan comprobar para qué tipo de intervalos o para qué intervalo es válido esto o no. Entonces, vamos a ver un problema. Aquí nos plantean un problema donde hablan sobre el gasto promedio de familias. Este gasto promedio, pues nos manejan un promedio de 700 pesos a la semana. Y muchos dirán, no hombre, yo gano más, o yo gano menos, o bueno, fuera, muchos dicen, ¿no? Entonces, ¿cómo poder comprobar si es cierto? Supongamos que el gobierno nos presenta este gasto promedio por familia de 700 pesos a la semana. Pues, ¿cómo poder comprobarlo? Pues encuestando, ¿no? Haciendo una muestra. Y esta muestra lo menciona aquí en el problema. Esta muestra que se hizo fue a 300 familias. Se encuestaron a 300 familias y dice aquí, de las cuales se obtuvo un promedio de 690 pesos. ¿Qué hicieron? Pues calcularon un promedio. ¿Cómo se calcula un promedio? Sumas todos los resultados que te están generando y divides entre el número total de datos. Es decir, aquí lo que hicieron fue encuestar los 300 gastos promedios de esas familias y dividirlo entre 300. Eso nos dio un resultado de 690 pesos. Pero además de eso, se calculó obviamente una varianza y una desviación estándar, porque aquí dice que la desviación estándar es de 100 pesos. Y nos hacen un planteamiento sobre la pregunta. Dice, ¿qué probabilidad deberíamos de tomar para aceptar los 700 pesos como gasto promedio por familia? Es decir, probabilidad. Como les dije, esa alfa significa nivel de confianza, pero tiene otros sinónimos diferentes, además de nivel de confianza, que es ese pescadito. También está la probabilidad, es decir, hay probabilidad del 80, 90, 95 y 99. Y como les digo, en esa tablita de estadística, ahí es donde se manejan con cada una de estas probabilidades cuál es el valor de Z que le corresponde, que les digo que son 4 de manera estándar. Entonces nosotros vamos a hacer, como dice aquí, ¿qué probabilidad deberíamos de tomar? Pues estamos hablando de que nos están pidiendo que hagamos los 4 intervalos de confianza, y para cada intervalo de confianza, pues obviamente obtener tanto el error como el intervalo de confianza y ver si está incluido o no estos 700 pesos que nos están manejando. Entonces, ¿qué variables necesito? Pues una de ellas, primero que hay que identificar, como mencionamos al principio, es la N, el tamaño de la muestra. En este caso, el tamaño de la muestra es de 300 familias, entonces
esta n representa las 300 familias. ¿Qué más nos deben de dar? Bueno, nos tienen que dar en este caso este valor de 690 pesos, que son el promedio que se generó de esas 300 familias. Entonces quiere decir que esto va a ser el promedio muestral, que es esta XN que hablábamos ahorita al principio, ¿no? Y bueno, además de eso, ¿qué más nos van a dar? Pues este valor que está acá, que este va a ser el valor de mi desviación estándar. Y entonces con estos datos, pues yo calcularé en este caso el valor del promedio. A este que está acá, muchos le llaman el parámetro poblacional o media poblacional. Entonces vamos a ver si en estos intervalos, estos 700 están dentro de estos intervalos que vamos a estar encontrando, ¿no? Entonces vamos a poner acá para, voy a poner aquí para una probabilidad, en este caso, por ejemplo, como dice aquí, probabilidad del 80%, como les digo, hay una tablita para este valor de Z, porque dice aquí qué probabilidad deberíamos de tomar, entonces tengo que saber qué probabilidad debería de tomar. Entonces, para una probabilidad del 80%, la tablita menciona que la Z sub alfa es de 1.282. Entonces quiere decir que si yo quiero calcular el error primero, pues este error sería, como dice la fórmula, el valor de la Z, que sería el 1.282, multiplicado, en este caso, porque al final de cuentas aquí no aparece, pero aquí hay una multiplicación, multiplicado por ¿quién? Por la desviación estándar de 100 y dividido entre raíz cuadrada de la n, que la n vale 300. Entonces, con estos datos calculamos el error y el error nos da 7.40. Algunos piden un poquito más de decimales, yo normalmente pido solamente 2 decimales después del punto. Y entonces aquí ¿qué hacemos? Multiplicamos la z por la desviación entre raíz cuadrada de 300, es decir, raíz cuadrada de la n. Y esto nos da 7.40, pero ese es el error de la estimación, es decir, si yo agarro una probabilidad del 80%, este es el error que se cometería. Pero vamos a ver en este caso cuál sería el intervalo de confianza. El intervalo de confianza nos están pidiendo, dice aquí, XN, es decir, estos 690, que son el dato que nos está dando de la muestra, 690, menos este valor de 7.40, que es lo que nos mencionan aquí, coma, porque obviamente estamos hablando de un intervalo, esos mismos 690, pero ahora más 7.40. Y entonces en esta parte de juntarlo, el intervalo de confianza nos diría que la respuesta, en este caso sería de 682.7 en la parte de la resta, coma 697.40 en el caso, en este caso, pues de la suma. Aquí resto estos dos valores y me da 682.7, sumo estos dos valores y me da 697.40. Entonces, quiere decir que este es el intervalo de confianza para una probabilidad, como decíamos acá, del 80%. Eso es bien importante porque aquí es la información que vamos a contestar al final. ¿Ok? Entonces, este es el intervalo de confianza para una probabilidad del 80%. Pero así le vamos a hacer para las 4 probabilidades que hay. En este caso vamos a hacer ahora, por ejemplo, para la probabilidad del 90%. Y ahora vamos a ver qué sucedería con la probabilidad del 90%. ¿Cuánto sería la Z? Bueno, la tablita, como les menciono, la tablita que hablábamos, esta tiene un valor de 1.645. Y entonces volvemos a hacer lo mismo, calculamos el error y el intervalo de confianza. El error en este caso estaría dado por, nuevamente ahora, el nuevo valor de Z, que es 1.645, pero multiplicado por 100 y dividido entre raíz cuadrada de 300. ¿Okay? Y bueno, este resultado, al momento de hacer las cuentas, multiplicamos estos dos y dividimos entre raíz cuadrada de 300, pues este de aquí nos da como resultado 9.49. 9.49. Pero ese no es el resultado, yo necesito el intervalo de confianza. Entonces quiere decir que el intervalo de confianza, volvemos a agarrar nuevamente estos 690, que es el promedio muestral, esos 690, pero ahora ya no le voy a 690 y ahora no le voy a restar el mismo valor que tenía anteriormente del error, sino ahora este nuevo error, que es 9.49. Vamos a restarle 9.49 y a esos 690 le voy a sumar 9.49. Y entonces lo que voy a hacer es, obviamente, así como hicimos acá, obtener en este caso la resta y la suma.
¿Qué sucede con el intervalo de confianza? En la parte de la resta me va a quedar 680.51 y hasta 699.49. Y esto sería el intervalo de confianza para una probabilidad, en este caso, del 90%. Para este problema, lo que vamos a obtener es que ya tenemos tanto la probabilidad del 80 como del 90, pero ya dijimos, como vamos a calcular para qué probabilidad deberíamos de tomar este 700 pesos como bueno, pues tenemos que hacer los 4 aunque no queramos, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora en este caso, para la siguiente, que sería nuestra probabilidad ahora del 95%, y vamos a ver cuánto nos saldría. Para el 95%, según la tablita, es 1.960, y entonces el error me quedaría pues este valor de 1.960 multiplicado por los 100 dividido entre raíz cuadrada de 300, y esto nos da como resultado 11.31 como error. Pero esto no es lo que nos están pidiendo, nosotros nos piden el intervalo de confianza, y vamos a ver el intervalo de confianza para esta probabilidad del 95%. ¿Qué hacemos? Volvemos nuevamente a tomar estos 690 y le voy a restar ahora este nuevo error, que sería 11.31. Esos 690, pero vamos a sumar 11.31. Si ustedes se fijan, realmente el procedimiento es el mismo. ¿Qué es lo único que cambia? Lo que estoy poniendo en verde, que es el valor de la z. Pero los datos no cambian dependiendo de cada probabilidad. Son exactamente los mismos. La n, promedio, desviación estándar, son los mismos exactamente. Entonces, ¿cuánto me queda el intervalo de confianza para una probabilidad, en este caso, del 95%? Esto sería hasta 600, en este caso, 678.69 como la resta, porque aquí hacemos lo mismo que hicimos acá. Aquí restamos estos dos y nos da 678.69, y en este caso ahora en la parte de la suma nos daría 701.31, y esto sería el intervalo de confianza para la probabilidad del 95%. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer exactamente lo mismo para la última probabilidad. Como les digo que hay 4, la probabilidad en este caso del 99%. Y ahora con esta probabilidad del 99%, la z que se utiliza es 2.575. Y entonces volvemos a hacer lo mismo. El error sería sería en este caso el 2.575 multiplicado nuevamente por 100 dividido entre raíz cuadrada de 300. Y entonces para este el error nos sale 14.86. Pero otra vez, así como en todos los anteriores, este no es el valor que estamos pidiendo, realmente estamos pidiendo los intervalos de confianza. Entonces los intervalos de confianza tendría que encontrarlo en esta parte de acá, donde otra vez vuelvo a hacer en este caso nuevamente el 690, pero ahora menos 14.86, y 690 más el valor de 14.86. Y bueno, en esta parte de la suma y de la resta tenemos que calcular cuánto nos daría la resta de 690 menos 14.86, y nos da 675.14. Y en el caso de la suma nos da 704.86. Y entonces con estos valores lo que vamos a hacer es que este sería nuestro intervalo para una probabilidad del 99%. Y entonces ahora sí, teniendo los 4 intervalos de las 4 probabilidades, tengo que contestar qué probabilidad deberíamos de tomar para aceptar los 700 pesos como gasto promedio por familia. Entonces tengo que ver cuál de estos 4 intervalos incluyen estos 700 pesos, es decir, en qué rango sí está y en cuál no. Entonces si yo me fijo, en este caso aquí dice de 682 a 697, o sea, no llegamos a los 700, que es en este caso nuestro objetivo, este de acá. Entonces, no, en este no está, ¿estamos de acuerdo? En el de probabilidad del 80 no está. 680.51 hasta 699.49 no se redondea nada.
Entonces, en este, por poquito, pero tampoco está. Entonces, tampoco está incluido en este caso para este valor. Para esta, la probabilidad del 95%, vemos que está de 678 hasta 701. Quiere decir que sí, dentro, un poquito antes de 701 está esos 700. Quiere decir que en esta sí están. Y para esta última, pues de 675 hasta 704, pues en este caso también está incluido, está dentro de este rango o dentro de este margen, por lo tanto también para este está. Entonces, esta parte que nos preguntan aquí, ¿para qué probabilidad? Tendríamos que contestar para la probabilidad del 95% y 99%. Esa sería, digamos, nuestra conclusión, que solamente para estas dos probabilidades nosotros podríamos tomar en este caso estos 700 pesos como valor. Si en el dado caso, por ejemplo, no nos hubieran dado 700, nos hubieran dado 850 o algún otro valor, pues nosotros hubiéramos negado que para ninguna probabilidad era viable, aunque muchas veces obviamente a veces tiene que ver mucho los datos que yo obtuve, ¿no? El tamaño de la muestra, el promedio de la muestra, la desviación estándar. Pero bueno, parte importante es que nosotros nos plantearían una muestra y con esa muestra demostrar, en este caso, para la redundancia, si es verdad esta cuestión de los 700 pesos como gasto promedio. Entonces, esto es lo que se hace en estimación. Espero que hayamos entendido lo que significa estimación, qué es lo que se tiene que realizar. Obviamente hay conceptos que tendrían que buscar con respecto, como les digo, de la tabla de la Z. Y bueno, con esto sería todo por este video. Espero hayan comprendido y les haya servido de mucho. Agradezco a todos los que han compartido, dado like y suscrito a este video. Y bueno, espero tengan un excelente día. Nos vemos en el siguiente video. Ya saben que cualquier comentario al respecto de este tema o de los demás, bueno, pónganlo al final de este video o cualquier problema que ustedes quisieran que yo les ayudara, ¿no? Entonces saben que este video y todos los que tengo a continuación pues son obviamente especial enviados para esa persona que tengo allá en el cielo, que amo tanto. Y bueno, nos vemos próximamente en el siguiente video. Bye.